Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el 9º episodio, os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. Para este 9º episodio he decidido hablar por fin de la Velvet Underground. Creo que es un grupo al que he hecho referencia en la mayoría de episodios en lo que llevo de podcast, por no decir en todos. Y es que me gustaría empezar hablando de este grupo con una frase que dijo el artista Brian Eno. Dicen que solo unos pocos compraron sus discos, pero todos los que lo hicieron fundaron una banda. Y no sé si hay una frase que defina mejor el aura casi sagrada y fantasmal que rodea a esta banda. Porque para mí esta banda viene a ser un misterio a plena luz del día, y su sonido me transporta también a esa idea. Porque Velvet fue una grieta en el sistema, una desviación elegante y oscura que sucedió justo en el centro del huracán que fue Nueva York en los años 60, y mientras el resto del mundo estaba ocupado soñando con el verano del amor, ellos escribían canciones sobre la heroína, el sadomasoquismo, la prostitución, la incomunicación, el arte, el deseo, y todo contado con una especie de frialdad parecida a la que tiene un habitante de una gran ciudad como Nueva York cuando se detiene a observar un charco de sangre en la acera, ¿no? Cuando esta violencia y esta marginalidad ha pasado a formar parte de la cotidianidad. Velvet Underground nunca fue una banda de grandes clubes, de grandes estadios. Siempre fue una banda de sótanos y garitos de mala muerte propios del Greenwich Village de esos años. Fue una banda de departamentos mal iluminados, de vidas rotas que buscaban la belleza en el caos. David Bowie los adoraba, Iggy Pop los idolatraba también. Brian Eno dijo que sin ellos no habría música alternativa. Y es que Velvet Underground fueron uno de estos grupos impulsores de lo que más tarde se conocería como protopunk, donde aún el sonido no estaba tan distorsionado o no se acercaba tanto a lo que sería el punk de los años 70, pero sí que marcaron una tendencia en términos de actitud y de acercarse a la marginalidad, que luego acabó influyendo enormemente en todas las oleadas de subgéneros del rock alternativo que vinieron en los años después. Todo empezó con dos personajes igual de intensos, Lou Reed y John Cale. Lou era un joven de Long Island, hijo de una familia judía de clase media, amante de la literatura y de la escritura. En su adolescencia sus padres lo sometieron a una terapia de electroshock para curarlo de su bisexualidad. Digo curarlo entre comillas. Y aquello lo marcó para siempre. Su manera de escribir canciones se convirtió en un acto de resistencia. Lou quería hablar de lo que no se le permitía hablar, del dolor, de las drogas, del sexo, de los márgenes que comentaba antes. Y siempre fue un personaje muy rodeado por la infamia. Se le ha tachado muchísimas veces de misógino, de violento, de querer llevar la banda con mano de hierro. Y es que igual que su obra, Velvet Underground es un contraste entre todo lo que cuenta y la forma que tiene de contarlo. Parece mentira que alguien con la vida que llevaba Lou y con el carácter que lo dominaba tenga esa voz tan sedosa, tan dulce a veces en canciones como Pale Blue Haze, de la que hablaré más adelante. Y todo el sonido de la banda viene a reflejar eso. Como comentaba, se tratan temas muy marginales con una musicalidad que parece casi para irse a dormir, ¿no? John Cale, en cambio, venía de Gales y era un estudiante de música clásica, muy interesado aún así en todos los movimientos artísticos de vanguardia que estaban surgiendo en ese momento. Tocaba la viola, el piano, el bajo, tenía una formación completamente académica, pero tenía ese espíritu punk que aún no se podía definir como punk porque no existía el movimiento. Pero cuando se conocieron en Nueva York, dos personas como Lou Reed y John Cale, algo hizo clic. Reed tenía el veneno de las palabras, Cale tenía esa técnica y esa formación musical, y el resultado de todo ello fue el nacimiento de una de las bandas más peculiares y más rompedoras para su contexto y momento histórico que nos ha dado el siglo XX. A ellos dos se unieron Sterling Morrison a la guitarra y Maureen alias Moe Tucker en la batería,
Que por cierto, esta baterista se unió después de que el batería original, Angus MacLeish, que era compañero de piso de Cale, decidiera dejar el grupo al considerar que eran unos vendidos porque aceptaron $75 por tocar en un instituto de Nueva Jersey. Como veremos, la mayoría de la historia de este grupo ha estado marcado por situaciones así de surrealistas. Al final así eran sus integrantes y así era ese contexto. Y en definitiva así nació un poco lo que vendría a ser la Velvet Underground. En un inicio Lou trabajaba componiendo canciones para otros y tocando bajo el nombre de Primitives, pero ya fue con John Cale y la entrada de Sterling Morrison y Maureen que el nombre del grupo ya pasaría a ser la Velvet Underground y se daría forma a este proyecto. Y por cierto, el nombre se tomó de un libro de sadomasoquismo de los años 60 que yo creo que reflejaba perfectamente el simbolismo este de belleza, perversión y de ese deseo de mirar detrás de las cortinas que caracterizó a este intenso pero corto proyecto. Fue en 1966 cuando, casi como un accidente afortunado, el artista Andy Warhol los conoció en un club del Greenwich Village donde tocaban asiduamente y decidió apadrinarlos. Warhol entendió en cierta forma el poder del escándalo que tenía Velvet Underground y los convirtió en parte de Factory, los hizo tocar en numerosas performances experimentales, convirtiéndolos en una especie de instalación de arte sonora en vivo. Y fue el mismo Warhol el que produjo el primer disco del grupo, titulado The Velvet Underground and Nico. Nico fue una modelo y cantante alemana a la que Andy Warhol puso al frente, con una voz grave y distante que a mí personalmente me parece que encajaba muy bien con el sonido de la Velvet Underground, pero que su carrera en solitario no me acabó nunca de gustar. Y Lou Reed nunca estuvo del todo de acuerdo con esta decisión. La producción de todo el disco estuvo muy rodeada de tensiones constantes entre Andy Warhol, que cada vez se desligó más del proyecto, y realmente al final nunca se implicó mucho más allá de poner su nombre y de dibujar la icónica portada que hizo famoso al disco, en la que se veía una banana con una pegatina que decía "Peel slowly and see", y dentro había un plátano rosado, como sugerencia de que lo que había dentro no era una fruta sino algo más íntimo. Pero más allá de esta dejadez por parte de Andy Warhol y del fracaso comercial rotundo que tuvo este disco, porque al final nadie sabía qué hacer con ellos, nadie sabía dónde colocarlos, el disco con los años se ha acabado convirtiendo en un clásico de culto y es una de las obras más influyentes de la historia musical del siglo XX, sobre todo dentro del rock alternativo. Nos dejó clásicos como Sunday Morning, con esa campana de carrillón al inicio, sonando como una falsa promesa de dulzura hasta que empieza el descenso con la letra, que por cierto fue versionada por el dúo de Glasgow Strawberry Switchblade, al que le dediqué el capítulo número 7. Luego tenemos canciones como I'm Waiting for the Man, que cuenta la historia de un tío que está esperando en Harlem a que venga su camello, sin adornos y sin moralejas, simplemente como un informe urbano, con esa frialdad de la que hablaba al principio. Luego hay la canción I'll Be Your Mirror, de mis favoritas. En esta canta Nico, y como curiosidad Andy Warhol se ve que quería, no sé si será verdad o mentira, pero dicen que quería rayar el disco justo en la parte en la que dice I'll Be Your Mirror, para que no parara de sonar ese trozo hasta que alguien se levantara a levantar la aguja del tocadiscos y el disco siguiera sonando. Luego están canciones también como Venus in Furs o Femme Fatale, y sobre todo yo diría que Heroin, que es probablemente su pieza más brutal y a la vez más bella. No es una apología ni una condena, es simplemente la descripción del subidón y la caída de un adicto a la heroína. Lula canta como si la aguja fuera una pluma y el cuerpo fuera papel. Me parece que es una de las canciones que han sabido capturar mejor las adicciones a cualquier sustancia. Esa resignación y ese ver que el mundo alrededor tuyo se está cayendo, así que simplemente sigues adelante con tu adicción porque te lo hace más soportable. Sobre todo yo creo que transmite muy bien esa falta de motivación por dejar las adicciones,
sobre todo en un contexto histórico-social que tampoco invita a ello, ¿no? Porque realmente da la sensación de que no se tiene nada que perder. La canción nos deja frases brutales como agradezco a Dios porque me siento como si estuviera muerto, o ese estribillo que se repite constantemente en la canción de supongo que simplemente no lo sé. Y quizás la grandeza de esta canción para mí está en que no hace falta que te metas heroína para entenderla. Creo que se puede trasladar perfectamente la letra y la sensación a cualquier comportamiento autodestructivo. Todos los que hayan tenido comportamientos autodestructivos sabrán de lo que hablo, de esa comodidad al final en la que te acabas instalando, porque sientes que no, como decía antes, que no tienes nada que perder, ¿no? O mejor dicho, incluso quizás tampoco tienes nada que ganar. Después de este álbum, Nico y Warhol rompieron del todo la relación con el grupo, y con esa libertad fue que la banda ya se desató. Sacaron el segundo disco en 1968, White Lake, White Head. Es su disco más ruidoso, más crudo y quizás el más experimental. Todo el disco suena como si el micrófono lo hubieran puesto demasiado cerca del amplificador. Suena como un corazón a punto de estallar. La canción que da título al disco habla de anfetaminas, pero esta vez no con resignación, sino con una alegría demente. Luego hay canciones completamente absurdas como The Gift, que cuenta una historia compuesta por John Cale sobre un tipo que se mete en una caja para sorprender a su novia y termina siendo asesinado por accidente. Que por cierto, esta canción se escucha solo la voz por un canal, mientras que por el otro suena una instrumental noise. Y después está Sister Ray, que fue versionada por Joy Division, como comenté en el episodio 4, que aparece en el recopilatorio Steel. Es la única vez en la que fue grabada porque fue tocada en directo. Y son 17 minutos de caos eléctrico, una historia de drogas, de prostitución y violencia, grabada de una sola toma con los amplis al máximo. Y en definitiva, como decía, su álbum más experimental. Reed comentó que querían sonar como una bomba que cae lentamente, y yo creo que en ese sentido lo lograron. Quizás no ha tenido la repercusión que ha tenido el primer disco. Tampoco me llegó a gustar a mí, como por ejemplo me ha gustado el tercer disco, pero sí que creo que es una obra que merece la pena ser escuchada, sobre todo por lo experimental. Después de este disco, completamente tormentoso, llegó la calma, por así decirlo. En el 69 publicaron The Velvet Underground, y John Cale había sido despedido, en parte por sus tensiones con Reed. En el grupo existía una especie de tensión entre ellos dos, porque Lou quería tirar hacia un lado más de rock and roll star, y Cale quería hacer cosas más vanguardistas. Por ejemplo, para el segundo disco de la banda, Cale había propuesto que los amplificadores se grabaran sumergidos en el agua, y Reed, dentro de toda su alternatividad, quería hacer música más accesible y llegar a públicos más diversos. Realmente creo que Lou, en cierta forma, quería la fama, aunque no fuera una fama mainstream, pero sí que quería ser una especie de rockstar. Así que a espaldas de Cale convocó al resto de miembros de la banda para presionarlos, y esto acabó en el hecho de que echaron a John Cale y fue reemplazado por Doug Yule. La banda en este punto se volvió más melódica, más introspectiva, quizá más profunda. Y esto dio como resultado que este álbum fuera el más íntimo. Canciones como Candy Says, sobre una mujer transgénero que se pregunta si alguna vez será amada, o la mitiquísima Pale Blue Eyes, ese retrato dolido de una relación imposible, que muestran la faceta más vulnerable de esa figura tan llena de contrastes que ha sido Lou. De nuevo vuelvo a repetir que siempre me ha parecido fascinante como una persona que ha estado tan envuelta en acusaciones de abuso, de relaciones muy tóxicas, de misoginia, es capaz de cantar canciones tan dulces como esta, ¿no? Quizás esta sea también una de las enseñanzas que nos deje la obra de este grupo, de que todos los monstruos al final son humanos, y todos los humanos también pueden llegar a ser un poco monstruos, ¿no? De este disco también resalta la de I'm Set Free, que suena casi como una canción religiosa, como si Dios estuviera tirado en una cama del Lower East Side mirando al techo y esperando la redención. Es un disco al final de una belleza no tan inmediata, pero quizás sí más duradera emocionalmente, ¿no?
Al final también he de comentar que quizás es que este fue el primer álbum que escuché y por el momento de mi vida en el que me encontraba, era adolescente y me estaba enamorando por primera vez, le guardo un cariño especial. En el año siguiente, en los 70, lanzaron Loaded. Atlantic Records les pidió que hicieran un álbum lleno de hits o más mainstream, por así decirlo, y la verdad es que dejaron temas que alcanzaron más cuotas de oyentes, como fueron Sweet Jane y Rock and Roll, en los que Reed demostró que podía escribir canciones pop sin perder la agudeza. Pero de todas formas, después de este disco, Lou Reed se hartó, se sintió agotado, traicionado e incomprendido, y acabó dejando la banda él mismo antes de que el disco saliera siquiera. De hecho, hay varias canciones en las que él no llega a tocar, y el disco fue editado sin permiso. Ya con el grupo sin la presencia de John Cale y sin Lou Reed, siguió, incluso sacaron un disco más en el 73, pero para mí en realidad eso ya no es Velvet Underground, sino es una movida discográfica con Doug Yule y músicos de sesión. Y así, de esta forma tan poco épica y con este último lanzamiento que se tituló Squeeze, acabó un poco la trayectoria de este grupo, que al final yo creo que se convirtió en una grieta por donde muchos vieron pasar algo que no se parecía a nada y que abrió muchas puertas a proyectos que realmente luego fueron muy interesantes. Escuchar a Velvet Underground es abrir una ventana hacia lo inaceptable, hacia la belleza del tabú. Es entender que el arte no siempre tiene que gritar para impactar, a veces puede susurrar dulcemente, igual que hacía Lou en sus canciones, y puede doler y también puede curar, aunque no tenga la intención de hacerlo, porque creo que esa nunca fue la intención del grupo. Como he dicho antes, yo descubrí Velvet cuando era adolescente y no sé si por casualidad o destino los conocí justo cuando vivía mi primer enamoramiento. Esa clase de amor raro que se tambalea, lleno de dudas, de confusión, en el que uno no sabe si es realmente correspondido o solo está imaginando cosas. Y escuchaba Velvet y me sentía igual, confundido, desorientado. No sabía bien dónde encajar esa música ni encajar el sentimiento que me hacía despertar. Recuerdo ponerme Pale Blue Haze mientras conducía en la moto, me ponía el móvil dentro del casco en bucle y no sabía realmente si me estaba rompiendo el corazón o me estaba abrazando. Y como si Lou Reed cantara desde ese mismo rincón mental donde uno guarda las cosas que no puede explicar, ni a otros ni a uno mismo, en cierta forma se quedó ahí habitando. Y creo que desde entonces siempre he ligado el sonido de esta banda a esa sensación de confusión, luego aplicada no solo al amor, sino también a conductas autodestructivas que tenía conmigo mismo, a ese no saber qué está pasando, pero saber que está pasando algo. Velvet Underground suena a despertar con el sol pegándote en la cara, rodeado de botellas vacías, con la ropa arrugada, sin saber en qué día estás, sin saber realmente si estás triste o si en realidad estás más vivo que nunca. Es música para esas mañanas raras donde no sabes si quieres seguir durmiendo o si quieres llorar. Tengo muy guardado en el recuerdo, de hecho, una mañana en concreto en la que habíamos hecho una fiesta en el piso de una compañera de trabajo. Y me levanté de los primeros junto con la chica de la que era el piso y estábamos tumbados en el sofá, rodeados de botellas vacías, de charcos de alcohol por el suelo. Entrar una sensación muy confusa de no saber cómo me sentía, porque además era un momento muy complicado de mi vida y recuerdo que me empezó a entrar muchísima depresión, pero a la vez me parecía de una belleza enorme todo el sol entrando por la ventana. Recuerdo muy bien esa luz de ese día en concreto. Y ella, supongo que al verme así un poco decaído, me preguntó si quería que pusiéramos música en el salón y yo le dije que adelante, que pusiera lo que quisiera, que estábamos en su casa. Y me puso Velvet Underground, creo que fue la canción de I'll Be Your Mirror, de hecho. Y creo que me quedé más confuso que nunca, porque no sabía realmente qué sentir. Al final, creo que fue una metáfora totalmente de lo que ha sido este grupo para mí, porque nos quedamos simplemente tumbados en el sofá uno al lado del otro. Ella tampoco estaba pasando muy buena época
y simplemente no nos dijimos nada, pero creo que durante ese momento al menos nos hicimos compañía. Y la Velvet al final es un grupo que no tiene las respuestas, pero sí te acompaña en ese no saber que repetía Lou Reed en la canción Heroin, y eso a veces es más que suficiente para un grupo, ¿no? Realmente. Lo miro desde la perspectiva y me siento muy equivocado en muchas de las concepciones que tenía en esos momentos. Hubo momentos de mi vida donde encontraba totalmente el sentido a la actitud reflejada en canciones como Heroin, en ese nihilismo sin construcción, en ese pesimismo envuelto en una falsa sensación de melancolía brillante. Esa misma visión que a veces hace que romanticemos nuestro propio malestar. Y cuando me compré el vinilo de Velvet Underground and Nico y me puse a escucharlo, ahora años después, vi que ya no me producía lo mismo que me producía entonces. Me siguen pareciendo un grupo maravilloso, pero me sentí muy orgulloso realmente de no sentirme ya tan ligado a este grupo. Al final siento que de la misma forma que los grupos que fueron influenciados por la Velvet Underground han creado su propio sonido y sus propios proyectos que suenan completamente diferente a lo que fue Velvet Underground, uno también tiene que evolucionar y saber cuándo dejar cosas atrás. Y en ese sentido yo creo que he evolucionado. Siempre recordaré de dónde vengo, siempre recordaré por lo que he pasado, y siempre recordaré la compañía que me hizo Velvet Underground durante muchos años de mi vida. Pero para mí es parte ya de ese pasado y de esas influencias que ya no definen lo que somos hoy en día, ¿no? Quizás esta es una reflexión muy personal sobre el grupo. A todos no les tiene por qué pasar lo mismo. Esto es una historia muy personal y una forma muy personal de haber descubierto a este grupo. Al final, como comentaba en el capítulo de Sonic Youth, yo no nací en esa época. Para mí la Velvet Underground no llegó en forma de novedad ni llegó en forma de nada rompedor. Llegó de otra forma. Y el significado que ha tenido para mí este grupo es muy diferente al que ha tenido para la historia musical en sí, ¿no? Por eso quería hacer esta pequeña reflexión un poco al final y dar un poco mi punto de vista. Porque siempre es en lo que más estoy interesado, en hablar con la gente y descubrir cómo nos acercamos a la música. Y como decía en el primer episodio, cómo al final nosotros le damos un significado totalmente distinto a una obra, ¿no? Al final ese es un poco también el sentido de todo este podcast. Y como siempre, agradeceros que me hayáis estado escuchando, agradeceros haber llegado hasta aquí. Quiero aprovechar para decir que como ya hace más o menos un mes que empecé este proyecto y he visto que tengo los oyentes muy dispersos por diversas plataformas, me he decidido abrir un Instagram por si queréis seguirme por allí para estar al tanto de las novedades. Tiene el mismo nombre que el programa, Los vampiros no comen pizza, y también es una forma de que me podáis hacer llegar sugerencias o ideas. Hasta ahora solo teníais el correo y los comentarios, así que si os apetece seguirme por allí y mandarme los comentarios por privado, pues yo encantado de responderos. Recordaros que me podéis escuchar en YouTube, iVoox, Spotify, Podimo y Apple Podcast, y que si os gusta este proyecto que está siendo Los vampiros no comen pizza, pues os animéis a suscribiros al programa o a darme una buena valoración, que así me ayudáis mucho a seguir creciendo. Dicho esto, un abrazo como siempre y nos vemos en el próximo episodio.